Ya está aquí, la nueva Sony Alpha 7 IV, la cámara que todo el mundo estaba esperando, la tenemos, así que después de la intro, la vemos. Pues tenemos ya en nuestras manos la Sony Alpha 7 IV. En este vídeo haremos un unboxing y hablaremos un poquito de sus características. Ya en otros vídeos más adelante pues haremos pruebas y bueno, una review más completa. Vamos a iniciar el unboxing. Aquí tenemos la cajita de los colores que vienen siendo ya normales en las Sony, la cámara Sony Alpha, negro y naranja. Tenemos todo esto, una caja bastante minimalista, pero en este caso sí vemos que es un tamaño grandote, ¿vale? Vamos a abrir ya el precinto. Lo primero que tenemos es un panfletito en el que dice que registre la cámara para tener un año más de garantía en Sony. Bueno, pues ya le echaremos un vistacito. Y ahora por dentro pues tenemos cables varios, tanto de un tipo de enchufe como de otro, de diferentes países. Y tenemos pues lo de siempre, el taquito de manuales, guías rápidas, registro de productos y cositas así. Esto también lo ponemos por aquí. Y vamos a abrir la parte que más nos gusta. Tenemos cable, aquí tenemos la correa, todo en blanco. Parece que no tiene tanto colorido como otras Sony Alpha, pero bueno, muy elegante, muy chulo. Aquí tenemos un sobrecito de cartoncito de papel que tiene un USB-A a un USB-C. Aquí tenemos el cargador, un adaptador que es de entrada pues 220 voltios y te devuelve un USB que es para enchufar y cargar las baterías. Aquí tenemos la batería, es la misma del Alpha 7 III y de las diferentes gamas de esa generación, ¿no? Es la NP-FZ100, es una batería con muy buena capacidad, muy alta capacidad, comparada sobre todo con las anteriores, con la de la Sony A7S2, que eran las 50, ¿no? Eran baterías mucho más pequeñas y evidentemente pues con mucha menos carga. Y ya tenemos aquí la camarita, ya podemos poner, quitamos cablecitos que no quite protagonismo a la maravilla de las maravillas, a esta Sony Alpha 7 IV. Qué maravilla, ¿eh? Muy premium. Se ve bastante robusta, bastante bien de tamaño, o sea, se agarra bastante bien con la mano, la zona del grip. Y bueno, tiene muy buena pinta. Esto es el cuerpo de la cámara. Vamos a poner aquí rápidamente todo lo que trae, que como veis pues no trae cargador, que eso es una cosa que ya están haciendo muchos móviles y muchos dispositivos electrónicos, ¿no? En este caso sí nos trae un adaptador, no nos trae el cargador en sí para sacar la batería y cargarla, pero sí un adaptador para poder enchufarla a la cámara directamente y cargar la batería en la cámara. Esta es la cámara, esta es la Sony Alpha 7 IV, una de las cámaras más esperadas, porque desde 2018, que salió la anterior, la A7 III, pues se venía especulando mucho sobre esta cámara, que si traería unas cosas, que si traería otras. Bueno, pues al final ya la tenemos aquí, ya sabemos lo que trae, ya hemos visto muchas reviews. Cuando vimos el lanzamiento de la cámara, pues ya la vimos, tal cual, ya vimos todas las especificaciones, pero vamos a hacer un repaso rapidísimo, ¿no? Antes de irnos a las especificaciones, vamos a echarle un vistazo a lo que es la cámara. La cámara pues tiene un cuerpo, como digo, un poquito más grande, pero tiene muchas diferencias respecto a la Alpha 7 III. ¿Qué diferencias? Pues mira, por ejemplo, una que mucha gente celebrará. Tiene una pantalla totalmente abatible. Ya no es solo una pantalla basculable, ya es una pantalla abatible, que es muy práctica en muchas situaciones, menos práctica en otras, pero siempre está bien recibido que lo traiga. Ya era hora Sony que lo hiciera. Además que una cosa que me gusta mucho de las pantallas abatibles es que, bueno, cuando no son abatibles, pues la tienes siempre al avaleo, ¿no? Al exterior, ¿no? Que si la estás manejando por algún lado o la dejas en algún sitio, te puede arañar la pantalla. En este caso, lo que haces es cerrarlo
y ya tiene la pantalla hacia adentro, por lo tanto te protege mucho más, da como más tranquilidad. Más cositas interesantes, bueno, pues han cambiado el tema de dial, el tema de ruedas, lo han cambiado casi por completo. Han cambiado también el sistema del joystick este que tiene aquí. Y bueno, han cambiado muchas cosas a nivel estético y funcional. Tenemos, por ejemplo, en el dial donde están los modos, tenemos el modo vídeo, el modo foto o el S&Q. Está muy práctico porque ya desde la misma ruleta vas a cambiar modo foto, modo vídeo y encima con el dial de modo vas a poder cambiar, pues quiero grabar vídeo en A, por ejemplo, que es prioridad la apertura, o quiero grabar vídeo en M, manual, o quiero hacer fotos en A o en M. Todo eso ya lo vas a combinar directamente sin tener que entrar en menús. Cosas también que me encantan, que me gustan muchísimo, que ha traído esta nueva Sony Alpha 7 IV. Tenemos, por ejemplo, las puertecitas de las conexiones. Son puertas rígidas y esto pues se agradece muchísimo porque no se quedan como dobladas por un lado, no son gomosas, está súper bien que venga así. Y la creme de la creme para los que hacemos vídeos, hacemos streams y cosas así, es que tiene un HDMI completo, no es un micro HDMI como tiene la otra Sony. O sea, un HDMI tal cual, la versión normal, la que enchufas al televisor, tú lo enchufas ahí a la cámara y directamente tienes la imagen. Eso está muy bien porque el micro HDMI muchas veces pues se salía porque es muy pequeño, se doblaba. Pues ahora ese problema no lo vamos a tener. Así que para stream, para hacer streams de todo tipo, nosotros hacemos servicios de stream en bodas o en cualquier tipo de evento importante, pues nos da un poco un extra de seguridad de que no, con un pequeño tirón no se va a salir, ¿no? Está muy bien, es muy buena decisión. Y pues tenemos las conexiones pues normales, USB-C, el multi que es como un USB, micro USB, tienen muchas opciones, ahí puedes poner adaptadores de diferentes tipos y después tienes auriculares para monitorizar el audio y micrófono externo, para meter un micrófono externo. O sea, a nivel de conexiones tenemos de todo, está bastante bien, podría ser una cámara totalmente profesional, aunque Sony diga que es una cámara básica. Por abajo tenemos la batería, que no tiene mucha diferencia con el resto, y la rosca para trípode. Y por el otro lado tenemos la zona de las tarjetas. Le damos aquí a Open, deslizamos y tenemos dos ranuras, una para una SD normal y la otra es compatible con CF Express tipo A. La cámara, pese a ser un poquillo más grande, solo se diferencia en 8 gramos, solo pesa 8 gramos más que la versión anterior, la A7 III, por lo tanto es de agradecer que sea como menos densa, ¿no? En el corazón de la cámara tenemos un nuevo sensor de 33 megapíxeles CMOS con un procesador Bion Z XR. Es un procesador igual que el de la A9, que es una gama muy alta de las cámaras de Sony, que es tope de gama, y de la A7S III, que sería una gama de vídeo profesional. En el resto tampoco tenemos tanta diferencia, tenemos 10 fotogramas por segundo, o sea, 10 fotos por segundo en lo que es fotografía y un aumento, pues eso, de esos megapíxeles y poco más. Realmente con las pruebas que he visto no he percibido un aumento de ruido en ISOs altos, más o menos se mantiene respecto a la A7 III. El rango dinámico parece que es igual o incluso un poquito mejor, pero el resto más o menos se mantiene, que es buena noticia porque estamos hablando de una cámara que tiene más megapíxeles, por lo tanto, mientras más megapíxeles, más fácil es que salga ruido. El sistema de enfoque es un sistema impresionante. Si ya era bueno el de la A7 III, es un sistema muy rápido, muy fiable, con enfoque al ojo para humanos, para animales y para pájaros. Se supone que los pájaros son animales, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Animales que tienen una morfología un poquito más mamíferos. Pero ahora también reconocen los ojos de los pájaros y eso es muy buena noticia para la gente que hace fotografías a las aves. Para quien no quiera usar JPG y no quiera usar RAW, pero quiera un formato así como un poquito más novedoso y con algunas cositas interesantes, pues tiene el HEIF de 10 bits, es un formato novedoso entre comillas. Hay algunos móviles como los iPhone que ya pueden hacer fotos en este formato, es como un formato más eficiente. Después, lo que es en vídeo tiene muchas cosas interesantes. Yo de hecho creo que es lo que me convence, ¿no? Lo que me convence de esta cámara, más que en foto, que no tiene tanta diferencia, es en vídeo. En vídeo tenemos una grabación de hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. Ojito que hay un recorte, ¿vale? Si queréis hacer vídeo a 4K
a 60 fotogramas por segundo vais a tener un recorte como si la cámara fuera APS-C, o sea, un recorte de Super 35. Pero el resto son todo maravillas. Tenemos muchos mejores códecs, tenemos mejores perfiles de color. Por ejemplo, el S-Cinetone, o no sé cómo se dirá en inglés, pero bueno, me gusta decirlo así. Es un perfil de color muy cinematográfico y que protege mucho las pieles. La verdad es que los ejemplos que he visto me han gustado mucho. Por lo tanto, es una cosa interesante a tener en cuenta a los que grabamos vídeo. Podemos grabar hasta 10 bits con 422 de compresión. Eso está muy bien porque si queremos hacer ediciones no se nos va a romper tan pronto ese vídeo. Cuando tenemos unos codecs que son menos manejables, más comprimidos o con menos profundidad de bits, al final lo que nos pasa es que cuando graduamos, o mejor dicho, cuando talonamos un poco los colores, hay veces que se nos rompe, se empiezan a salir artefactos. Todo eso lo vamos a tener mucho más mermado grabando con estas calidades. Como siempre tenemos estabilización en el mismo sensor. Esta vez dicen y aseguran que es de hasta 5,5 pasos, no está nada mal. E incluso tenemos un modo en el que si vamos grabando a mano alzada, te hace un recorte digital. Supongo que lo que hará es recortar digitalmente, hacer una estabilización traqueando en tiempo real. Y aparte usará los sensores y usará ese estabilizador físico, que lo que hace es mover el sensor para contrarrestar ese movimiento. Yo he visto también ejemplos que me han gustado bastante, pero he visto otros que no tanto, así que eso también será una cosa a probar en siguientes vídeos. Como siempre, esta Sony tiene pues asistentes de enfoque, lo que viene siendo focus picking y tal, pero es que ahora tenemos una cosa que se llama mapa de enfoque y es una forma de enfocar muy visualmente, con muchos colorinchis, pero todos los colores esos tienen su porqué, ¿no? Cuando no sale ningún color, directamente se ve la imagen, es porque está enfocada. Y después la zona que tenemos azul es la parte de atrás de donde está ese enfoque, donde digamos se sale a profundidad de campo hacia atrás, y la parte roja sería el primer plano, un primer plano desenfocado. Se desenfoca por delante de esa profundidad de campo. En vídeo realmente son las novedades que tiene, las novedades más interesantes. Tenemos una que es lo de la respiración de los objetivos, ¿no? El focus breathing o algo de eso, no sé cómo se dice, ya sabéis que mi inglés es malísimo, pero es como que los objetivos cuando cambias el enfoque, algunos varían también su focal y hace que se infle, ¿no? Esa imagen, ¿no? Cuando se enfoca, se desenfoca, se ve como si respirara, por eso se llama lo de la respiración del objetivo, ¿no? Focus breathing. Entonces, se supone que con los objetivos de Sony, los que estén aprobados para eso y estén testados para eso, va a corregirlo por software haciendo un pequeño recorte para que no se note tanto esa respiración. La cámara no se calienta nada, ¿vale? Bueno, no se calienta nada en condiciones normales. Si la tienes al sol, se va a calentar. Evidentemente ahí no hay mucho que hacer, pero es verdad que respecto al resto, pues se calienta mucho menos. Y no tenemos límite de minutos. Aquí podemos grabar todos los minutos que nos aguante la batería y nos quepan en la tarjeta de memoria. No tenemos ese límite de 29 minutos 59 segundos que tienen otras cámaras. También de agradecer. Y por último, en lo que es el vídeo, una cosita muy interesante para la gente que hace streams es que esta cámara le va a valer para hacer esos streams sin tener que instalar ninguna cosa rara. Directamente se enchufa al ordenador y se elige la opción que hay que darle en el menú de la cámara para ello, al USB, y directamente te va a coger como si fuera una capturadora. No tienes que poner capturadoras por HDMI ni tienes que instalarle ningún tipo de software. Directamente te va a coger como un dispositivo de audio, como una webcam, y ya puedes cambiarle las especificaciones 4K, 15p, ojito con esto, que si lo hacéis en 4K vais a tener 15 fotogramas por segundo, cuidadito con eso, pero podéis hacer Full HD a 60p, que es bastante más interesante. Entre otras cosas, la pantalla táctil es táctil de verdad, por lo tanto puedes tocar los menús y puedes hacer cosillas de esas que no están nada mal. Oye, que también estaba ahí en una pantalla táctil para ser usada solo para enfoque y pocas cosas más, estaba un poco desaprovechada, así que ole también por esto. Otra cosa que es de agradecer es que se cierra el obturador en cuanto la cámara se apaga, por lo tanto está bastante más protegido lo que es el sensor y vamos a tener menos suciedad en dicho sensor, cosa que en las demás cámaras sin espejo tenemos un gran problema. Aparte de ser abatible, la pantalla, tenemos una pantalla con mucha profundidad de píxeles, más de 1 millón de píxeles, por lo tanto, aparte del color, es muy nítida. Pero es que el visor OLED que tiene, lo que es el visor óptico, es una auténtica pasada porque tiene casi 4 millones de puntos. Es una versión con una luminosidad y una fidelidad de color buenísimo. Es de lo mejorcito, es un cambio bastante grande, hasta 1,6 veces más de resolución respecto a la A7 III, por lo tanto vamos a notarlo mucho cuando miremos por el visor, vamos a verlo muy bien. Como podéis ver, tampoco es ninguna diferencia abismal respecto a la A7 III,
pero sí tiene cosas muy interesantes que la hacen la mejor cámara básica, básica según Sony. Aquí, por ejemplo, en el buffer se ha aumentado, se ha mejorado ese buffer para poder hacer muchísimas fotos en ráfaga sin parar. Es una bestialidad lo que se puede llegar a conseguir con el buffer de la nueva cámara, Si la tarjeta lo aguanta, se puede hacer incluso 800 fotos del tirón sin que se pare la cámara. Es una bestialidad. Pero ojo, que la tarjeta tiene que ser de la súper rápida. Todo lo demás es casi igual, como digo, no hay un cambio muy bestia respecto a la anterior generación. Sí hay cambios importantes, pero otros son pues más normalitos. Y después tenemos pues los perfiles S-Log y todo lo que trae la Sony desde hace muchos años. Por lo tanto, es una cámara que tengo muchas ganas de probar, que haremos algún vídeo más adelante probándola. En el cajón de comentarios podéis preguntar cositas, podéis incluso decir, oye, pues me gustaría que hicieras un vídeo sobre esto de fotografía nocturna, me gustaría que hicieras un vídeo sobre fotos de retrato con esta cámara, que hicieras una comparativa. Todo eso me gustaría mucho que lo pusierais abajo, y eso pues me va a hacer realmente saber hacia dónde tengo que hacer el próximo vídeo de esta Sony A7 IV. Así que nada, si no estás suscrito ni suscrita al canal, pues suscríbete y dale a la campanita. Si no le has metido un buen like al vídeo, pues pégale un buen like. Y si tienes alguna red social como Facebook, como Twitter, oye, pues si compartes este vídeo me haces un gran favor. Ya sabéis que estoy aquí para las dudas que tengáis, para las sugerencias que queráis, pues me las ponéis en el cajón de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por todo. Adiós.